Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del Aula Morán y les agradecemos estar esta tarde con nosotros. Me llamo Amadeo Uriel y soy meteorólogo y secretario de la Asociación Meteorológica Española. Hoy vamos a tratar sobre la gestión de las avenidas en la cuenca del Ebro y la coordinación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos, y voy a hacer el papel de introductor a los dos ponentes que tenemos hoy. Son dos personas que aunan conocimiento, experiencia, ilusión en el trabajo. Yo creo que vamos a aprender y a disfrutar bastante. Antes que nada, comentarles que como estas charlas quedan grabadas para colgarlas posteriormente en redes sociales, si alguien no quiere que se vea su imagen, pues tiene que tener siempre desconectada la cámara, aunque mientras estén actuando los ponentes sí que les rogamos encarecidamente que ni estén conectadas las cámaras ni los micrófonos. Luego, posteriormente, cuando acaben los ponentes, pues daremos paso al turno de preguntas y ya podemos conectar el micrófono, las cámaras, etcétera. Respecto al tema de las preguntas, pues pueden ir planteándolas en el chat a lo largo de la intervención de los ponentes, o bien cuando ellos hayan terminado, pues podemos ir levantando la mano y las iremos contestando por orden. Para mí en particular, pues es un día muy especial porque me reencuentro con unos amigos y unos profesionales estupendos, y a los cuales les agradezco que estén esta tarde aquí con nosotros desinteresadamente. Y yo creo que para todos los que hemos vivido en la cuenca del Ebro y hemos trabajado allí, pues el tema este de las crecidas y toda la problemática que llevan asociadas, pues es muy interesante, tanto desde el punto de vista técnico como personal o incluso sentimental. El que ha vivido el ver cómo va subiendo el nivel del agua, que se va comiendo las carreteras, cómo hay que evacuar los pueblos o los problemas que se producen, eso es un sentimiento muy especial que siempre te queda allí. El primer ponente es José Adolfo Álvarez González, es ingeniero técnico industrial, estudió la carrera en Bilbao. Desde 1984 trabaja en temas relacionados con el agua, primero en la Confederación Hidrográfica del Sur y desde 1991 ya en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Actualmente es el jefe del servicio del SAI de la Cuenca del Ebro, y desde su puesta en marcha en 1997 ha sido el responsable del Centro de Proceso de Cuenca. En su currículum podemos destacar la participación en todos los eventos de crecidas en la Cuenca del Ebro desde el 97, destacando las avenidas del Guadalope y del Matarraña del año 2000, las riadas del Ebro del 2003, 2015, 2018, la riada de Larga en 2021, y como hito importante profesional, la más importante ha sido la llegada al SAI del Sistema de Ayuda a la Decisión en el 2003, momento a partir del cual la meteorología y la hidrología empezaron a estar hermanadas de forma oficial, aunque de hecho, como dice Adolfo, lo tenían que haber o lo habían estado siempre, ¿no? El segundo ponente, Rafael Mariano Requena Briones, es meteorólogo del Estado. Actualmente es el delegado territorial de AEMET en Aragón, pero anteriormente pues, fue delegado en Navarra. Ha sido meteorólogo predictor en el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza, meteorólogo predictor en el Centro Nacional de Predicción de la Defensa y observador de meteorología en las oficinas meteorológicas aeronáuticas de distintos aeropuertos y bases aéreas, como han sido el de Madrid-Barajas, el de Torrejón en Madrid y el de Los Llanos en Albacete. Y ya sin más, le cedo la palabra a Adolfo para que comience su presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, dar las gracias a la asociación por permitirme participar en esta jornada y espero que os sea fructífera. Voy a compartir una presentación. No sé si la veis. ¿La veis ahora? Sí, Vale. se vea. Bueno, pues vamos a intentar contaros un poco nuestra experiencia aquí en el Centro Control cada vez que hay una crecida. El Centro Control es la base del Sistema Automático de Información Hidrológica, donde estamos recibiendo información cada cuarto de hora. Si pensamos en por qué se dan las crecidas, seguro que nos ocurre estas tres causas que vemos aquí. La lluvia, o sea, sin lluvia no crece. Los deshielos y sin lluvia, sin deshielos, también se pueden dar crecidas
que son por las maniobras que se pueden hacer en los embalses. Entonces ahí se ve claramente que las lluvias y el deshielo pues lo soléis gobernar desde AEMET y los embalses los gestionamos desde la Confederación. Y este es un poco nuestro terreno de juego. Una cuenca que tiene casi 87.000 kilómetros cuadrados. El río se puede decir que es el colector de todos los ríos afluentes, tanto de la margen izquierda como de la margen derecha. Tiene casi 1.000 kilómetros de longitud y nos encontramos con que junto al río tenemos una serie de poblaciones que son las que suelen dar lugar a las zonas de riesgo. Como veis a lo largo del eje, pues una riada que nazca arriba en cabecera pues va a pasar por Miranda, va a pasar por Logroño, por Calahorra, por Tudela, por Zaragoza y terminará desembocando pues, en el mar Mediterráneo, en Tortosa. Estamos acostumbrados normalmente a hablar de riadas en el Ebro y refiriéndonos al propio Ebro, pero nos podemos encontrar riadas en cualquier afluente, tanto de margen derecha como de margen izquierda. Y luego tenemos una pieza importante para la gestión de las riadas, que son los embalses. O sea, nos podemos encontrar ríos que cuando llueve no están regulados, como esos que he marcado, y ríos donde sí vamos a tener un embalse que podemos decir que es un grifo o un semáforo. Lo podemos tratar así. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de una riada? Pues lo importante es minimizar los caudales que circulan por los ríos. ¿Qué pasa en un cauce que no tenemos ningún elemento que permita retener el agua? Pues lo único que podemos hacer es avisar con antelación para que se tomen las precauciones por parte de los órganos de protección civil o de las propias personas con los sistemas de autoprotección. ¿Qué pasa en esos ríos donde sí que tenemos algunas presas? Pues ahí sí que podemos hacer algo. Podemos intentar gestionar el volumen del embalse para intentar laminar el mayor volumen posible. Esto no siempre es posible. ¿Por qué? Porque las presas tienen una función no solamente de laminar, sino principalmente de regar, de producir energía, de abastecer a la población. Y depende de la época del año, pues nos podemos encontrar con los embalses más altos o más bajos. Cuando tenemos una riada en octubre, es relativamente fácil gestionar un embalse porque octubre para nosotros es el principio del año hidrológico y el final de la campaña de riego, por lo cual los embalses suelen estar bajos. Por lo tanto, las primeras riadas se suelen absorber bastante bien en el embalse. ¿Qué ocurre en épocas como ahora, abril, mayo, si nos viene una riada? Que los embalses casi los tenemos llenos porque empiezan las campañas de riego y tenemos que servir el pedido, con lo cual nuestro poder de laminación es menor. ¿Qué necesitamos para minimizar? Pues conocer con la mayor antelación posible el volumen que nos va a llegar. Con eso podremos calcular el caudal que tenemos que soltar aguas abajo y cuál es el momento más oportuno para soltar ese caudal. Imaginaros que hacemos una maniobra y se junta con un río que no está regulado. Si juntamos las puntas del río no regulado y de la suelta que hemos hecho nosotros, lo que estamos haciendo es creando una riada mayor. Lo que sí es importante tener en cuenta que ante la decisión de una maniobra, lo importante es la seguridad de la presa. O sea, si no hay tiempo para soltar, lo importante es la seguridad de la presa. Y tenemos una máxima en la gestión de un embalse, que es que el caudal de salida siempre tiene que ser menor o igual que el caudal de entrada. Porque si el caudal de salida fuese mayor que el caudal de entrada, estamos generando nosotros una riada de aguas abajo. ¿Y qué nos puede ayudar a hacer esta gestión? Pues tener una buena predicción meteorológica. Aquí es donde entra el terreno de los meteorólogos. ¿Y qué consideramos que es una buena predicción? Cuando nos digan dónde va a llover. Para nosotros es importante que nos digan en qué subcuenca va a llover, porque con eso podremos localizar qué río va a crecer, qué embalse tenemos que maniobrar. Importante, cuánto va a llover para luego poderlo convertir en escorrentía. También importante cuándo va a llover, en qué momentos. Y también es importante la temperatura, porque en el caso de un deshielo va a ser fundamental conocer el comportamiento de la temperatura. Hemos tenido eventos que se han dado por fusión de nieve en el Pirineo. ¿Vale?
¿Qué incertidumbres nos encontramos en la gestión de las crecidas del Ebro? Medimos correctamente la precipitación para convertirla en caudal. Pues gracias al proyecto SPY, en colaboración con la delegación de Aragón, de la EMED, pues se están sacando conclusiones muy claras de que los pluvímetros convencionales no ven bien toda la precipitación. Y eso corrobora un poco a veces los modelos hidrológicos que tenemos, que no representan el caudal que luego vemos en los ríos después de haber metido la lluvia que hemos observado. Otro tema importante es la fusión de la nieve. O sea, en invierno la gran reserva de agua que tiene la cuenca del Ebro es el Pirineo. Y elaboramos un parte semanal que nos dice la cantidad de nieve que tenemos arriba. Pues no todos los años baja la misma cantidad de agua. Ahí hay un campo de investigación importante para saber qué fenómenos afectan a la fusión de la nieve, para que hay años que baja el 50%, otros baja el 70%. Luego la predicción hidrológica tiene experiencia suficiente para decirnos en qué subcuenca va a caer. Pues cada día los modelos están mejorando más, pero a veces no tienen la precisión que nosotros pedimos, que es casi decir, ¿me va a caer en el río Matarraña o me va a caer en el río Guadalope? Porque para nosotros es importante decidir qué embalse movemos, si el del embalse de Pena o el embalse de Calanda. Otro producto que también elaboráis desde AEMET es la saturación del terreno. Hay a veces muchos eventos que se producen por unas lluvias con el terreno muy saturado, con lo cual el río enseguida va a crecer. Vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando la gestión de las avenidas desde que está funcionando la red de SAIS. Nosotros aquí empezamos en el año 97 y la primera riada que pillamos grande fue en el 2000. Hasta ese momento, en los embalses no había más información de la propia cota del embalse. Ellos iban mirando la cota del embalse y con eso calculaban el caudal que les iba entrando, pero casi en tiempo presente. Y lo único que podías pensar era en hacer maniobras para salvar la presa. No podías pensar en si es el momento más adecuado para abrir, es el momento más inadecuado porque el río de aguas abajo viene crecido también. Yo digo que la gente que gestionaba riadas sin datos eran unos verdaderos héroes. Hoy en día, con la cantidad de datos que tenemos, ha cambiado mucho la cosa. ¿Qué pasaba en los cauces de los ríos? Pues que prácticamente aquí en la sede de Confederación pues llegaba un telegrama o 2 telegramas al día y con eso tenías que hacer una idea de qué estaba pasando en Castejón. La medida de los caudales anterior al 2000 pues eran unas medidas en la parte alta muy estimativas. Y así todo, con esa poca información, se daban previsiones para Zaragoza basados en tiempos de tránsito, que luego, si hacemos un ejemplo, veremos que cada riada tarda un tiempo distinto en función del caudal, de la anchura del hidrograma. O sea, que eran unos verdaderos artesanos de la predicción. Luego ahí, en el 2000, ya empezamos a funcionar en el centro control y ya empezamos a tener información de las estaciones de aguas arriba, con lo cual en el embalse ya podemos empezar a pensar qué hacer con al menos 12, 14, 16 horas de antelación. Y a partir de ese momento dejan de ser héroes para pasar a cumplir con un deber. O sea, ya casi te exigen que hagas una gestión perfecta. En el 2000 también se empiezan a presentar datos en la web, por lo cual es todo un descubrimiento para el público en general, y se mejoran las predicciones, se empiezan a dar predicciones de caudales y también empezamos a publicarlas, que también fue un hito importante, y una confederación se atreviese a dar predicciones de caudal para las próximas 72 horas. A partir del 2003, que hay una gran riada en el Ebro, las predicciones nos ayudan a aumentar los tiempos de tomar de decisiones. Ya tenemos programas que simulan maniobras con varias hipótesis y curiosamente ahora cuando no acertamos con las predicciones, lo que conseguimos es que nos demanden por una mala gestión. En los cauces estamos empezando a utilizar modelos 2D
que también mejoran mucho la predicción. Se usan predicciones meteorológicas de distintas fuentes y la mejora en la medición de caudales permite que haya menos incertidumbre en estos valores. Mirad, aquí por ejemplo hay un gráfico, luego Rafa yo creo que nos sacará alguno más, de las avenidas históricas que ha habido desde el año 45 hasta el 18. Si veis, antes de los años 60, 70, las magnitudes son grandes. Hay que tener en cuenta que en esa época todavía los embalses, no había muchos embalses construidos, por lo cual no son comparativos los caudales de esa época con los caudales actuales. Ahora esta línea verde que veis aquí es el caudal el máximo ordinario, o sea, las rojas serían avenidas extraordinarias y las azules avenidas ordinarias. Se van repitiendo secuencialmente, no hay un parámetro que vaya diciendo cada 3 años, o sea, es un poco como caótico como el tiempo. Una cosa importante que también afecta a la gestión de las avenidas es la presión mediática que tenemos hoy en día. Antes la información se recibía, valga la expresión, con cuentagotas. Ahora los medios de comunicación y las redes sociales casi nos avisan ellos de que hay una riada, si nos descuidamos. Lo que se inunda, pero está en el dominio público hidráulico, se convierte en noticia. Aquí en Zaragoza es muy típico que se ha inundado la torre de Movera, que es una urbanización ilegal que hay cerca del río. Bueno, pues toda la prensa ya ahí a decir que pobrecitos esos chalés que se han inundado cuando están en zona de dominio público hidráulico. Y luego la hemeroteca a veces nos hace un flaco favor porque los caudales que se ven en plena riada después son ajustados con estudios posteriores. Y entonces Rafa creo que nos va a enseñar algún gráfico también de hemeroteca donde veremos caudales que luego han sido rectificados. Por ejemplo, aquí veis en este gráfico elaborado por el Periódico de Aragón, pues son caudales que se dieron in situ en el momento de la avenida. Pero después se hizo una corrección de caudales a la baja, haciendo estudios de balances a lo largo del río. Esto se puede hacer ahora que tenemos ya equipos informáticos que nos permiten coger una riada y transportarla desde aguas arriba a aguas abajo. ¿Dónde estamos trabajando ahora para poder seguir mejorando? Pues en el tema de predicciones, ahora mismo la predicción corre un modelo único para toda la cuenca y nos hemos dado cuenta que cada subcuenca o cuenca pequeña necesita un modelo específico donde estamos aplicando técnicas de Big Data con modelos matemáticos que estamos viendo que mejoran bastante la respuesta a los modelos físicos. Vamos un poco de la mano de la meteorología en cuanto a la predicción probabilística. Estamos todavía en mantillas y tenemos miedo, y luego podemos hablar en el debate si queréis de ello, de cómo se puede transmitir hacia el público la predicción probabilística. Es decir, ¿qué entiende la gente cuando decimos hay un 80% de probabilidades de alcanzar un caudal de 2.500? Otro reto importante es la comunicación con los organismos de protección civil. Y ahí un poco vamos de la mano de AEMET. Creemos que el portal de AEMET es suficientemente claro como para que nosotros hagamos una copia de buscar nuestros avisos de una forma similar, sustituyendo lo que son las comarcas para AEMET, sustituyéndolas por sus cuencas nuestras. Actualmente en nuestra página web es difícil saber qué estación está en aviso, o cuál está en nivel en amarillo, en cuál está en naranja. Con eso intentaremos promover la autoprotección para que la gente esté preparada con antelación. Y, por supuesto, seguiremos de la mano de la meteorología todos los avances que esta lleva en la predicción. Aquí he querido representar un poco un tema que creo que sube a veces debate, porque ¿qué papel jugamos los organismos de que generamos predicciones ante las protecciones civiles? Nosotros avisamos, ¿y quién debe evaluar el riesgo? ¿La protección civil? ¿Nosotros? Entonces, en cuanto al nivel de los semáforos, estamos utilizando algo similar a lo que utiliza AEMET, que creemos que está bastante logrado y tampoco hay que inventar la rueda. Mirad, este es un ejemplo que pasó ayer
en concreto. Ayer AEMET puso en nivel naranja 3 comarcas dentro de la cuenca nuestra. Pues nosotros lo que hicimos es subir un tuit también avisando de esa posible situación, porque ante una situación de alerta vuestra por parte de AEMET, pues puede haber una respuesta hidrológica, como de hecho esta noche ha habido, sin niveles muy altos, pero sí que ha coincidido lluvias importantes. Bueno, aquí veis un poco el mapa de precipitaciones de ayer hasta las 5 de la tarde. Y yo quería introducir, si luego tenemos un pequeño debate, introducir tres ejemplos de cómo deberíamos responder ante situaciones distintas. Mirad, en el primero, digo, en el río Gallego a la altura de Sabiñánigo hay un umbral amarillo de 2,5 metros que supone un caudal de 150 metros cúbicos por segundo. La Che da un aviso de nivel amarillo, pero Protección Civil lo sube a naranja. Incluso está valorando poner un rojo. ¿Se pueden dar situaciones de este tipo? Protección Civil puede cambiar el nivel que ha puesto un organismo que genera la monitorización de los ríos. Luego lo comentamos. Otro ejemplo podría ser, en la cabecera del río Aragón, AEMET pone un nivel naranja por un posible deshielo. Sin embargo, nosotros, en vez de poner un naranja, lo rebajamos a amarillo. ¿Se puede dar este caso? ¿Qué hará Protección Civil al ver un nivel naranja para AEMET y un nivel amarillo para el río? Este ejemplo que he puesto aquí es un ejemplo que sucedió en diciembre. AEMET puso un nivel amarillo por lluvias en el río Arga, en Pamplona, por acumuladas en 12 horas, y nosotros casi lo elevamos a rojo porque fueron como secuenciales. El aviso de AEMET termina a las 24 horas y vuelve a poner otro aviso de 12 horas de acumulados. Claro, para nosotros en el río eso son 80 litros, que da lugar pues, a un aviso rojo. Y bueno, esto es un poco lo que quería debatir. Luego en el debate podemos ir hablando de distintas cosas. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. Y evidentemente en esta última transparencia has puesto el dedo en la llaga, sobre todo en esto de los avisos por acumulación a lo largo de periodos de 12, 24, 36 horas, que yo creo que vamos a tener que entrar en debate y posterior. Pero bueno, ahora en cualquier caso estamos yo creo que sí que va a ser importante porque a veces decimos un aviso meteorológico tiene que generar una alerta hidrológica, pues no siempre. Y a veces se puede generar una alerta hidrológica sin aviso meteorológico también, en el caso de un movimiento en una presa. No, pues por eso es un tema bastante interesante. A mí también se me ocurre otra pregunta, pero bueno, luego pasaremos al turno de debate y ahora ya, pues Rafa, pues adelante. Nos haces tu exposición y luego pasaremos ya al debate que yo creo que va a ser bastante interesante. Vale, pues de acuerdo. Vamos a ponerla. No sé cómo se ve. Ahora se ve todo entero, tendrías que pasar a que se vea la filmina en principal, porque ahora se ve la filmina y a la izquierda las otras. Sí. ¿Ahora? Ahora, bueno. Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, lo mismo que ha dicho Adolfo, gracias por la invitación. Y yo creo que lo más interesante pues es eso, es el debate que vayamos a hacer después y contar anécdotas que tenemos, pues muchas, ¿no? Con todas las crecidas que hemos tenido en el Ebro en estos últimos, sobre todo 15 y 20 años, ¿no? Bueno, yo la presentación voy a intentar ser breve. En realidad he hecho una digamos, visión meteorológica de partir, digamos, de unas definiciones previas, ¿no? Distinguir entre una crecida y una inundación. Bueno, está claro que crecidas tenemos siempre y elevación del nivel del curso del agua se produce en todos los años, ¿no? Pero, bueno, no siempre vamos a tener una inundación, es decir, una ocupación del agua de los cursos, o sea, que no solo se salgan del curso, digamos, habitual, sino que realmente provoquen, pues, invadan
lo que se entiende como zona inundable, ¿no? Este es un tema que quizá podemos tratarlo después en el debate. La diferencia entre zona inundable y dominio público hidráulico y todas estas cosas, ¿no? Pero está claro que todos los pueblos, las granjas, las zonas cultivadas que están próximas al cauce del río, saben de sobra, evidentemente, que van a verse inundadas cada vez que hay una crecida importante, ¿no? Bien, en el caso nuestro de aquí en Aragón, La Rioja y Navarra, digamos que las crecidas están directamente relacionadas, bueno, con las cuencas en las que está el territorio, pero están relacionadas entre sí. Las mayores precipitaciones se suelen dar en las divisorias de las cuencas. Ahora, cuando distingamos digamos, las típicas, veremos que sí, que parte puede ser de precipitación que causa la crecida dentro de la cuenca, pero también fuera de la divisoria, ¿no? Pueden estar, digamos, fuera del ámbito de estas tres comunidades que son, bueno, ya sabéis que Aragón, La Rioja y Navarra era el nombre que tenía el centro meteorológico previo a ser la delegación en Aragón, ¿no? El centro meteorológico en Aragón, La Rioja y Navarra, e incluso, esto también conviene recordarlo aquí, ya sé que los que estamos aquí lo sabemos de sobra, pero para que lo sepa la gente, es que todavía hubo una denominación anterior que era la de Centro Meteorológico Zonal del Ebro, ¿no? Que Amadeo llegó todavía incluso a ser director de ese centro. Es decir, que la distribución que tenía el antiguo INM al principio era por cuencas hidrográficas, no por delegaciones, ¿no? Que no es una mala clasificación. No, es que es la que debería de ser, pero bueno, ahí ya sabéis que entramos en el tema político, ¿no? Pero vamos, efectivamente, todavía hasta hace no muchos años nos llamaban preguntando por el centro del Ebro en lugar de por el centro o la delegación en Aragón, ¿no? Bueno, pero en fin, esto sí que lo comentamos luego en el debate, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, fijaros que he hecho divido, digamos, dos zonas principales. La zona de lo que es el Alto Ebro, lo que es la cuenca alta del Ebro, es la que va a dar lugar a las crecidas, las típicas, digamos, ¿no? Las crecidas del tramo medio, ¿no? Pero luego estaría la zona, digamos, mediterránea, ¿no? La zona de las crecidas en el tramo bajo del Ebro, que no va a haber una crecida en el tramo medio, en el tramo de Zaragoza, pero que sí que puede ser importantes en la zona, sobre todo. Ay, yo no sé si cuando yo muevo aquí el puntero lo veis vosotros o no en la pantalla, pero bueno. Se ve bien, se ve bien. Se ve cómo muevo la flechita. Bien, vale. Era simplemente para que viéramos, por ejemplo, esas crecidas típicas que se dan en la zona de Matarraña, o sea, el Bergantes, el Guadalope, el Aguas Vivas, el Martín, es decir, esta zona de acá, o en el caso del Segre, digamos, o de los Nogueras y tal, pues que vengan, digamos, del Pirineo, ¿no? Pero digamos que ajenas a lo que sería la zona lo que es el Alto Ebro, ¿no? Ahora lo miraremos viendo la clasificación, ¿no? Entonces, en este caso, siendo crecidas del Ebro, en el tramo bajo van a ser más significativas las que procedan, digamos, de la cuenca del Júcar, ¿no? Es decir, de esta zona de acá. Es decir, precipitaciones importantes en el Pirineo pueden dar crecidas allí, en el Pirineo, pero no en el Ebro. Sin embargo, a lo mejor sí que pueden ser significativas las del tramo del Júcar, ¿no? Bien, luego otra cosa que quería hacer es el clasificar las crecidas por diversos tipos, o sea, por diversas cosas, ¿no? Puede ser por el área afectada, y aquí pues pongo una crecida extensa, sería, digamos, la clásica que afecta al curso medio del Ebro, ¿no? Y que, por tanto, también a las subcuencas pirenaicas e ibéricas occidentales, no a las orientales, como hemos visto, sino a las occidentales, ¿no? Así como, por supuesto, la vertiente cantábrica, claro, que es la que está en el origen de todas las crecidas importantes en el tramo medio del Ebro, ¿no? Esas serían las clásicas crecidas extensas, digamos, ¿no? Que pueden afectar a toda la cuenca. Y bueno, el único ejemplo que voy a comentar después es justamente el del 2007, que es que tuvo una peculiaridad que sí que convendría comentar, ¿no?
Luego, de ámbito reducido serían las que afectan a sus cuencas, que normalmente suelen ser sus cuencas orientales, ibéricas y la cuenca del Júcar. Bueno, lo que acabo de decir antes, ¿no? Y luego, por supuesto, no olvidar el tercer caso de crecidas que todos conocemos, que son las crecidas relámpago, ¿no? O sea, las flash flood, es decir, las provocadas por actividad convectiva intensa, ¿no? Estas no, estas son, digamos, algo completamente diferente a lo que son las crecidas del Ebro, ¿no? Estas no van a dar una crecida importante en el Ebro, pero sin embargo pueden crear, y de hecho son las más peligrosas, ¿no? Si hacemos una clasificación de las crecidas por estacionalidad, es decir, por la estación del año, aquí podríamos distinguir entre las invernales, las equinocciales y las estivales, ¿no? Entonces, en las invernales son, digamos, fijaros que estoy dando una especie, digamos, de relación entre lo que es la situación meteorológica y la crecida, ¿no? Ese es el enfoque que le estoy dando a la presentación, ¿no? Entonces, en una crecida invernal, digamos, lo significativo van a ser la persistente circulación circumpolar, es decir, el paso de vaguadas de onda larga, sobre todo en el Golfo de Vizcaya. En definitiva, pues sin ir más lejos, lo que pasó en la última, ¿no? En el 2021. Y bueno, si está por ahí Pello, que creo que está, pues lo sabe más que de sobra, ¿no? Es decir, un invierno que ha sido el de los más secos a nivel general de España, y en Aragón también, vamos, de hecho, por ejemplo, creo que ha sido el invierno más seco de toda su serie, ¿no? Y que sin embargo dices, bueno, sí, pero había una zona que resistía como los galos, ¿no? Que fue justamente la cuenca, vamos, lo que es la vertiente cantábrica, ¿no? El País Vasco y Norte de Navarra, que bueno, pues lo que llovió en la segunda quincena de noviembre y primera quincena de diciembre, bueno, provocó, como sabemos, la última gran crecida del Ebro, que tuvo lugar a mediados de diciembre, ¿no? Bueno, esta sería, digamos, y aunque fuera, bueno, era invierno climatológico ya, ¿no? Porque estábamos ya en diciembre, ¿no? Pero bueno, tampoco hace falta que se ajuste a que estemos dentro o no de la estación. Digamos que yo la clasificaría dentro de una crecida invernal, ¿no? O sea, son crecidas que afectan en las subcuencas del tramo alto, de la cuenca alta del Ebro y de la vertiente cantábrica, ¿no? O sea, digamos que el origen está ahí, ¿no? El tema de la fusión nival, por ejemplo, que impliquen procesos de nevada y fusión nival y que pueden complicar la situación, bueno, en este caso último también afectó, evidentemente. Aquí muchas veces cuando hemos tenido crecidas en el Ebro, en los CECOPIs que se organizan aquí, siempre te preguntan, oye, claro, y es que si se funde la nieve del Pirineo y tal, muy preocupados por la fusión nival. Digo, claro, tienes que decir, vamos a ver, la fusión de la nieve del Pirineo no va a provocar una crecida en el Ebro, en el tramo medio. O sea, en todo caso, podrá en algún caso ser importante en una crecida de los ríos pirenaicos, allí mismo donde están, ¿no? Pero evidentemente no en el tramo medio del Ebro. Pero sin embargo, sí que puede ser importante la fusión nival en la cuenca alta del Ebro, y en algún caso, como por ejemplo, como ahora comentaremos, en el 2007 también pudo influir en el tramo medio un poco más abajo, pero es porque había nevado también mucho más abajo, ¿no? Bien, y bueno, lo que producen son crecidas inundaciones en el Ebro, en el tramo medio del Ebro, por supuesto, y que tienen una duración típica como de 1 a 2 semanas. eh, bueno, 1 o 2 semanas en el tramo medio del Ebro, en la zona cantábrica, es decir, donde se originan, normalmente suelen ser pocos días, ¿no? Es decir, digamos que dura mucho más tiempo lo que es la crecida en el tramo medio, pero no es tanto lo que dura en la zona alta, ¿no? Aunque puede causar mucho más daño, ¿no? Como pasó en diciembre en Navarra, como sabemos, ¿no? Digamos que fue, vamos, el daño que causó, creo que fue, vamos, probablemente ya no lo dirá Pello, el más fuerte, ¿no? De todas las que hemos tenido, en las últimas, ¿no? Por tanto, aunque dure menos, causa más daño, ¿no? Bueno, esas serían las invernales. ¿Qué llamo yo equinocciales? Bueno, equinocciales son las producidas por circulaciones cerradas sobre el territorio, o sea, las típicas depresiones, las danas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, pues ayer mismo se puede decir que efectivamente la vaguada se había descolgado, pero al final se cerró en Dana, ¿no? Y luego también hubo una baja mediterránea, ¿no? Y al final, pues claro, teníamos un tema mediterráneo, ¿no? O sea, sí, digamos que sería
la posible crecida que hubo ayer, que no llegó a ser una crecida del tramo medio, pero bueno, como ha comentado Adolfo, sí que hubo algunas crecidas importantes, sí que se asociaría a este tipo, a la equinoccial, es decir, estaríamos ya en primavera. De hecho, estamos en primavera, ¿no? Y afectan al tramo inferior que veíamos antes, ¿no? Con la cuenca del Júcar como más causante, digamos, del problema. Ahí podrían ser más frecuentes en otoño porque ya sabemos lo del tema de las danas en la zona mediterránea, ¿no? Y afectan más al Ebro, por supuesto, aguas abajo de Zaragoza que no aguas arriba, ¿no? O sea, que tiene una duración típica de 2 o 3 días a una semana como mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas serían las equinocciales. Y por último, bueno, las estivales, evidentemente, es volver a lo que comentábamos antes. Aquí sí que estaría el tema de las flash flood, es decir, las producidas por convección intensa por ondas más bien cortas, no ondas largas, es decir, vaguaditas. Bueno, aquí pues, podríamos evidentemente remontarnos a casos que archiconocidos, que os voy a contar, que lo sabéis vosotros, el tema de lo que sucedió en Viescas, o lo que sucedió en Castillo de Jacan en 2012, o lo que sucedió o ha sucedido varias veces en Benasque, o en el Ésera, o en el Esca, en Navarra, bueno, o en el otro lado, evidentemente, en las cuencas del Matarraña, del Guadalhorce y tal. En fin, estas son, ya lo decía antes, con diferencia las más peligrosas, ¿no? Para la población, ¿no? Pero vamos, no van a afectar al tramo medio del Ebro. Nunca va a haber una crecida importante del Ebro por este tipo de crecidas, pero evidentemente pueden ser las más peligrosas, ¿no? Y claro, la duración es de varias horas nada más, ¿eh? No, para nada se extiende una semana o más como sucede con las invernales, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo pues eso, digamos que separaría con esta línea a trazos de aquí lo que sería la cuenca cantábrica, las crecidas invernales con esa duración típica de 1 o 2 semanas y tal, a las del sector, vamos a llamarlo mediterráneo, ¿no? Equinocciales, que pueden afectar más al tramo medio-bajo del Ebro, ¿no? Y luego, pues bueno, empezando con, bueno, pues las crecidas invernales, el esquema típico es este, ¿no? El que ya conocemos, ¿no? O sea, ves la cuenca del Ebro, ves las precipitaciones y vemos cómo, digamos, las precipitaciones se han producido, pues aquí justo, esta es la cuenca del Ebro, claro, pero entonces vemos los máximos en esta zona, pero no solo en esta zona, sino como decía antes, más allá de la divisoria de esta zona, porque claro, como veis, la Navarra es todo Ebro, menos la vertiente cantábrica del Ebro, el Bidasoa, claro que va al Atlántico, pero que esa precipitación sí que va a influir. También a partir de la divisoria, Puerto de Velate va también a aportar, ¿no? Es decir, que son las precipitaciones que se producen justo en la divisoria, también van a influir en los ríos navarros que bajan al Ebro, ¿no? Y por supuesto en el País Vasco, que también se sale, bueno, estaría la zona de Álava, sí, dentro de la cuenca, pero las precipitaciones en el País Vasco fuera de la divisoria también, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? De la única Rafa, zona. ese sería el caso típico de que el Arga y el Aragón hacen al Ebro varón. Efectivamente. El EGA, sabemos que es este, que baja, que llega al Ebro un poquito antes, y el Arga y el Aragón, que son estos dos, que bueno, el Aragón sería el único río, digamos, en donde el Pirineo aragonés podría influir, pero bueno, pero viene ya, como sabéis, muy, muy laminado, ¿no? O sea, el Aragón, claro, llega por Yesa y entra en Navarra por Sangüesa, y entonces, sí, puede tener, de hecho, y ahora que lo has comentado, Adolfo, creo que en esta última del 2021, según me comentaban Guillermo y Nacho, ¿no? Fue muy importante el hecho de que Yesa tuviera bastante resguardo, ¿no? Es decir, que Yesa pudo. Sobre los 2.500 que pasaron, entre Itoiz y Yesa, se comieron entre los dos unos 1.000 y algo. Exactamente, ¿no? 801 y 700 otro, me parece. Claro, es decir, que si Yesa hubiera estado más lleno, ojo, Yesa e porque, Itoiz, porque los dos hicieron claro, la labor.
Y Toy también, por supuesto. Bueno, yo aquí podría contar, luego en el teatro podemos hablar, ¿no? En las crecidas de larga, evidentemente, y sobre todo con lo que has comentado antes, precisamente, ¿no? No puedes soltar menos de lo que está entrando porque se desborda el embalse, ¿no? Que ya sabemos en el larga lo que pasa con el embalse de Eugui, ¿no? Claro, yo en las crecidas de larga en 2013, claro, recuerdo que había gente que estaba diciendo, es que están desembalsando Eugui, es que están desembalsando Eugui. Claro, es que no había más remedio que desembalsar Eugui, porque es que si no desembalsabas al menos lo que estaba entrando, se desbordaba porque estaba completamente lleno, ¿no? Entonces, bueno, esto claro, fue determinante, ¿no? En las crecidas de larga en Pamplona del 2013 y lo ha sido también, me imagino, en parte en esta última, como nos contaría Pello, ¿no? Si estuviese por ahí. Bueno, y ya, pero en fin, esta sería, digamos, la típica invernal, ¿no? Llega Arga y Aragón, que son estos tres de acá, y por supuesto, pues los que vienen, digamos, más arriba. Digamos que es la división que he hecho antes, ¿no? Y claro, el esquema es clásico. Por ejemplo, esta es la del 61, que ayer me pidió Adolfo que no, que no metiera la del 61 por lo que ha comentado él mismo, ¿no? De que la forma de medir los caudales entonces era totalmente distinto y que por tanto es, pero bueno, no sé, lo tenía a mano, ¿no? La tenía a mano aquí y sobre todo era para ver el mapa, ¿no? La típica distribución de la precipitación que, digamos, que lo que provoca la crecida en el tramo medio son las precipitaciones aquí arriba, ¿no? Está claro, ¿no? En esta zona de acá, ¿no? Y entonces, pues bueno, por ejemplo, esta ya no es del 61, pero esta es una de las primeras de las 5 grandes que ha habido en los últimos 15, 18 años, ¿no? Que han sido 2003, 2007, 2013, 2015 y 2018, y luego ya con esta última 2021, ¿no? Con lo cual, si en 15 años hay 5 o en 18 años hay 6, se puede decir que, extraordinarias me refiero, que la media es una cada 3 años, lo cual no quiere decir que tenga que ser matemáticamente cada 3 años, ¿no? Porque entre el 2003 y el 2007 pasaron 4, entre el 7 y el 13 pasaron 6, pero bueno, entre el 13 y el 15 solo pasaron 2, y de hecho en el 15, como recordarás, Adolfo, de hecho hubo 2, y una de las 2 fue, yo creo que la más grande, ¿no? De los últimos 20 años, creo, pero vamos, hubo 2 importantes, 2 extraordinarias en el 15, ¿no? Luego fue la del 18, hace 3 años, y la última ha sido la de diciembre pasado, el 21, ¿no? O sea, más o menos el margen, el periodo de retorno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues puede ser de 3 años o así ha sido en los últimos años, ¿no? ¿Qué más podríamos comentar? Bueno, en esta del... Bueno, esto también me pidió Adolfo que no lo metiera, pero bueno, como estamos entre amigos, quiero decir, la he metido al final, pero por favor no miréis o que nadie mire los números de la izquierda, ¿no? Porque como ha comentado Adolfo y lo ha dicho además, entonces se medían los caudales de forma distinta y entonces no son los mismos que como se miden ahora, ¿no? Ya luego podemos comentar cómo lo hacéis ahora con los catamaranes y todo esto, ¿no? En fin, Mira, yo de esta gráfica sí que destacaría una cosa importante. El naranja creo que es Castejón, ¿no? Sí, en naranja es Castejón y en azul es Zaragoza. Sí, lo he puesto por Pero la forma de la gráfica, no por los fijaros en el caudales, ¿eh? morado. Fijaros en el morado. El El morado es morado Tortosa. es Tortosa, sí, es curioso porque Y curiosamente tiene la punta de Tortosa está a la sí, vez que Castejón. coincidiendo con la de Castejón. Esto sí es curioso, ¿no? Porque claro, Cuando el agua tarda 5 cuando el días en agua está llegar de mucho más abajo, Castejón a claro. Zaragoza. Efectivamente, porque por ejemplo que lo esté en Mendavia o Miranda, la verde y la roja, vale, pues Claro. bien, ¿no? Pues Pero a ver aquí, a ver si se le ocurre a alguien por qué puede ser esto. sí, exactamente. Eso es un tema para el debate después. Pero bueno, las dos principales picos, que son Castejón y Zaragoza, por eso lo he puesto, por la forma, sobre todo, pues lo típico siempre es eso, que Castejón alcance el pico más alto unos 3 días antes, unas 72 horas antes que Zaragoza, ¿no? ¿Vale? Pero por favor no miréis los caudales, no miréis los números de la izquierda, esto es porque, claro, no se corresponde con la realidad. Por Que vayan cierto, que al anuario y además... se bajen los datos actuales que hay en el anuario. Exactamente, que miren los datos actuales, ¿no? Y luego también podemos comentar el hecho de que Castejón, por ejemplo, ha cedido su paso a Tudela, esto también lo podemos comentar, ¿no? Si te fijas en el Castejón hay un piquito en la subida, hay un pico Sí, que baja. Eso sí, es consecuencia de la rotura de la mota, ¿eh? efectivamente, Por lo efectivamente, que claro. Castejón no mide todo el agua Claro, que Castejón no pasa mide por todo porque se desborda mucho. Por eso habéis cogido ahora, a partir de ahora, habéis cogido Tudela Tudela, correcto. como más Por- representativo que no Castejón, ¿no? Porque Eso claro, es.
la rotura de motas, evidentemente, bueno, ya sea natural o sea provocada, porque, por ejemplo, la del 2008, que no es una de las 5 grandes últimas, que fue justo el 2007 fue el año anterior a la Expo de Zaragoza, que por cierto, además, creo que el Congreso de la AME fue en Zaragoza ese año, creo recordar, Amadeo, ¿no? En 2007, ¿no? Y justo al año siguiente, que es cuando tuvo lugar la exposición, ¿sí? Sí, sí, el año siguiente, en el Sí, al año 2008 siguiente, fue. en el 2008, no figura entre las 5 importantes, pero sí que recuerdo que sí que hubo una crecida que pudo ser extraordinaria y que, hablando precisamente de la rotura de las motas, es que se iba a provocar el máximo justamente en la fecha en que se Se inauguraba la inauguró exposición. el 14 de junio. Exactamente, y que estuvo a punto de cambiarse la fecha por eso, ¿no? Y ¿Puedo contar una anécdota de eso? la rotura de las motas de Navarra, ¿no? Es No, eso, no, ¿no? de la inauguración de la Expo. Uy, podemos La contar inauguración de la Expo cantidad de anécdotas después. estaba planificada con un iceberg que se construyó dentro del río. Ah, Estaba un graderío que se ha hecho en la margen izquierda y en la sí. margen derecha había un iceberg que se abría por las noches para un espectáculo. Pues la idea era sentar al rey en las gradas de enfrente del iceberg. Pues hacía muchos años que en junio no había una riada. Pues ese año hubo la riada y hubo que suspender Sí. la inauguración que estaba prevista, que estaba ensayada, y 3 días antes le dijimos a la organización que pensase otra cosa porque la inauguración no podía hacerse como la tenían pensada. Claro, Gracias claro. a las previsiones que lanzamos, tuvieron 3 días para cambiar el tipo de inauguración. Sí, sí, bueno, anécdotas de la Expo podríamos contar muchas, ¿no? O estar con responsables políticos diciendo, este año no toca, ¿no? Como tocó el año pasado, este año no toca, ¿no? Y digo, sí, sí, bueno, cuidado, porque, bueno, si no pasó nada el 2008, fue por eso, por eso que estás comentando y por rotura de motas, algunas de ellas artificialmente en Navarra, ¿no? Para dejar que se desbordara el río antes de llegar a Zaragoza, ¿no? Y que se produjeran estos bachecitos, como vemos aquí, ¿no? Previamente, ¿no? Que si no la del 2008 hubiera sido, también hubiera dado de qué hablar, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, bueno, aquí vemos lo típico, es repetir lo mismo, ¿no? Castejón, mira, aquí también vuelve a aparecer lo Sí, el mismo que has pico. dicho tú, Adolfo, ¿no? Aquí Sí, vuelvo a sí. ver otra vez aquí una pequeña, un cambio, ¿no? Hendidura. Una hendidura, ¿no? Justamente en Castejón, antes del pico, y luego lo típico, pues eso, Zaragoza, 3 días después, ¿no? Que es lo que suele ser, 72 horas después y un poco más baja, ¿no? O sea, esto es más o menos para ver el esquema, digamos, de la que es la típica crecida, más bien de tipo invernal, ¿no? Y bueno, otra cosa que podríamos comentar aquí, estas fotos que también, claro, nosotros pensamos en el Ebro y vemos aquí en esta imagen, que esto es, creo que es el 61, vemos el curso del río Ebro con sus 2 meandros antes de llegar a Zaragoza, este meandro de acá y luego el meandro de Ranillas, para que el que no lo sepa, este meandro de acá, este último, aquí es donde estaba la Expo. La Expo de Donde Zaragoza está justamente aquí dentro. Zaragoza, digamos, estaría por aquí, ¿no? Y bueno, claro, es que estaba totalmente amenazada caso de que se produjera un desbordamiento, ¿no? En esta imagen ahí es interesante contar, por ejemplo, creo que en la siguiente, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, aquí vemos también los 2 grandes meandros, este y el de Ranillas, ¿no? Y fijaros en una gran inundación, esto creo que se corresponde con la del 61, ¿no? eh, eh, la diferencia entre lo que es el curso del río pequeñito, o sea, lo que es el habitual, el que vemos habitualmente, y hasta dónde puede llegar el agua, que puede haber hasta 3 kilómetros, ¿no? Desde en su parte más ancha, ¿no? O sea, es que es realmente. Rafa, es una foto más reciente porque fíjate que está la estación de la Bella está hecha. Ah, sí. Sí, mira, ¿ves eso blanco que hay? Ah, claro, claro. Entonces es la del 2003, no la del. Sí, 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 efectivamente, es la segunda que he puesto, ¿no? Pero bueno, aquí es interesante también, Rosa, podemos comentar, es justamente lo del tema de los galachos, ¿no? De Juslibol, ¿no? Sí, Que, ahí se es- ven, sí. que se ven aquí muy bien. Los galachos de Juslibol son unas zonas, unas lagunillas que hay aquí que son el curso que tenía anteriormente el río, que venía por aquí, y que en una crecida grande, una de este tipo, ¿no? La del Bueno, pues 61. fue, claro, la del 61, claro. Por eso pensaba que la foto era del 61, pero vamos, si está en la estación del AVE, no, está claro, ¿no? Pero bueno, una crecida de estas enorme, pues lo que hizo fue cambiar el curso
el curso del río y pasó a ser este, ¿no? Y se quedaron aquí aisladas lo que llamamos los galachos de Justibón, ¿no? Que están aquí, ¿no? Sí. Pero fijaros que estos son 3 kilómetros, ¿eh? O sea que el río tenía una anchura de 3 kilómetros en algún momento, ¿no? Bueno, y nada, ahora voy a comentar brevemente y ya pasamos al debate, porque aquí podríamos, si nos ponemos con anécdotas, Adolfo, la de cosas que podemos contar, ¿eh? Nos vamos a aburrir un poco. Podríamos aburrir al personal. Pero bueno, comentar solamente brevemente la del 2007, porque esta sí que fue interesante, porque fue una crecida. Esta es la que hemos comentado hace un momento, ¿no? La del año anterior a la Expo, ¿no? La del 2007, que tuvo 3 picos, ¿no? Digamos que esta sería el total, esta sería la precipitación total que se produjo del 18 de marzo al 10 de abril del 2007, por tanto, unas 3 semanas, ¿no? Aproximadamente, que mirándola así dice, bueno, vale, pues típicamente los máximos están aquí, como hemos visto en una invernal, pero aquí hay mucha precipitación, como vemos, en toda la cuenca, ¿no? Si lo vemos en las 3 semanas, la primera semana, digamos que sí que sería típicamente invernal, o sea, de lo que hemos comentado antes, ¿no? Con las precipitaciones aquí en la cuenca alta. Pero la segunda semana, las precipitaciones menores, pero estaban aquí, en la cuenca media, ¿no? Y en la tercera semana había tanto en la cuenca alta como en la cuenca baja, es decir, y abarcando prácticamente toda la cuenca, casi toda la cuenca, ¿no? Entonces, claro, esto determinó que la crecida tuviera una forma, digamos, inusual, porque no tuvo un pico máximo, sino tuvo 3 picos muy seguidos, que fueron estos 3, ¿no? Además, cada uno de ellos superando al anterior, ¿no? Aquí están Castejón y Zaragoza, ¿no? Y entonces, fijaros cómo se produjeron los 3 esquemas, pum, 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 una semana, 2 semanas, 3 semanas. Por cierto, que además, como 2 semanas antes había habido también una ordinaria, ¿no? Porque... Esto lo que provoca es un agotamiento de los embalses. Entonces, claro. en la primera riada posiblemente pudimos laminar y por eso nos alcanzó tanto caudal. La segunda hubo una laminación menor porque los embalses solamente estaban ya más llenos, y en la tercera seguramente ya los embalses no pudieron más y estaban dando entradas por salidas en algunos casos. Ya. O sea, Pero tan seguidas, sí, no te da tiempo a recuperar al embalse. sí. O sea, la crecida propiamente extraordinaria fue la de los 3 picos que aparecen aquí, pero que Sí, unos 15 días antes había habido una ordinaria, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? sí, Que son pasó de mínimos. 1500 Castejón y de 1000 Zaragoza, ¿no? Eso ya ayuda al terreno, va preparando el camino para que la segunda venga un poco más rápida, Claro. para que la tercera todavía vaya más rápida y casi se junte con la cuarta. Sí. Y claro, esta fue muy curiosa, ¿no? Porque es que además en la segunda, fijaros que es de marzo a abril, pero es que el 30 de marzo, es que el cambio que se produjo en la segunda semana, esa que hemos visto, si doy marcha atrás, bueno, no sé si se puede, anterior, sí. Fijaros, en la segunda semana que fue esta, aquí todavía estaba nevando, nevando en muchos sitios, y además es posible que esto de acá, aquí sí que influyera la fusión nival en este caso, porque es que nevó no solamente en la cuenca alta, sino muy cerca del tramo medio había zonas bastante nevadas, ¿no? Y entonces, claro, luego... Y esa nieve dura muy poco, se derrite Claro, esa enseguida. nieve dura muy poco, y entonces cuando vino la tercera semana, el problema es que se da lo que comentábamos antes. ¿Cuándo realmente tiene importancia la fusión nival? Cuando a continuación de tener mucha nieve, llueve. Y eso fue lo que pasó en esta del 2007, que la tercera semana llovió muchísimo, y aquí sí que había zonas nevadas, incluso en el tramo medio, ¿no? Y si Entonces, tuvieses un sí que mapa de temperaturas, seguramente también habría subida de temperaturas. Sí, bueno, la subida fue espectacular, claro, es que ya digo, es que estaba nevando, y al día siguiente, recuerdo, el 1 de abril, recuerdo que hubo igual hasta un tornado, me parece. Es más, me parece que fue en La Rioja, yo no sé si estará por ahí, David, pero que es que me parece que hubo hasta un tornado el día 1 de abril, o sea, que digamos que el cambio fue de invernal a primaveral, pero vamos, nada, en un día, en 2 días, con lo cual la tercera semana esto por supuesto fue todo en forma líquida, ¿no? Bueno, y nada, los 3 picos que hemos puesto, y luego ya para terminar simplemente, bueno, las últimas que hemos visto,
o sea, las últimas que hemos citado, que son las que no afectan al tramo medio, que son las estivales debidas a la convección, que pueden ser aquí, estas son del año 63, aquí ha habido muchas, ¿no? He comentado antes, ¿no? Por ejemplo, el Esca en Navarra, pues, o aquí en el Valle, o sea, lo que es el Valle del Hecho, el Castillo de Jaca, por ejemplo, recuerdo 2012, las de Benasque, aquí en el Ésera, estas son típicamente estivales y por supuesto no afectan al tramo medio, ¿no? Por eso digo que si hay erosión nival solamente afectan a esa zona, ¿no? Y bueno, nada más, yo tampoco me quiero enrollar mucho porque yo creo que va a ser más divertido el empezar ahora a contar anécdotas y a que pregunten el personal, ¿no? Sí, vamos, habéis puesto ahí encima de la mesa varios temas interesantes. Ahí cuando estáis hablando de lo del Aragón y tal, David Momblona, que es el hombre tranquilo, no creo que quiera intervenir, pero comentaba que el problema del Aragón es el Irati, ¿no? Efectivamente, Pello está por ahí también. David, si quieres intervenir, pides la palabra y pasas. Me gustaría, si Pello está por ahí, que comentar algo, porque habéis comentado muchas cosas interesantes, pero una es lo de los avisos por precipitaciones acumuladas. Yo ahora ya hace años que no estoy trabajando en AEMET, pero me acuerdo que esa es una eterna asignatura pendiente que yo creo que queda ahí por acometer, ¿no? El, cuando son episodios importantes de precipitaciones que van a durar 24, 48, 72 horas y que yo creo que desde el punto de vista de la hidrología y la previsión de avenidas, etcétera, sí sería bastante interesante. Pello, ¿te animas a intervenir y nos das tu parecer para animar un poco el debate? Bueno, mientras quiere intervenir Pello, que cuando quiera puede activar el micrófono, ¿cómo lo veis vosotros eso, Rafa? ¿Cómo lo ves tú el tema ese? El tema de la predicción. Los avisos por Los Sí, sí, avisos precipitaciones sí. acumuladas, pero ya más que se allá de pongan a Sí, cero bueno, cada 12 ha horas. dado en la llaga Adolfo, antes lo ha comentado perfectamente, ¿no? Un aviso meteorológico puede no ser significativo hidrológicamente y sin embargo un no aviso meteorológico, no porque que realmente no lo es, y sin embargo sí que tienes un aviso hidrológico importante, ¿no? El Y tema es es lo que que, vamos, lo ha comentado dos Adolfo avisos perfectamente. amarillos seguidos vuestros en el mismo sitio, dos amarillos la tarde de hoy y un amarillo la madrugada de mañana, para Sí, nosotros eso supone 80 milímetros, que eso es mucha agua ya para el río. claro. Es que, claro, depende también del tramo. Yo recuerdo muchas veces, sí, muy cerca de la zona de lo de ayer, un poquito más al norte, ¿no? En lo que es la zona de Monegros, propiamente dicha, en lo que es el Bajo Cinca, ¿no? O la Mm. Litera y por ahí. Ahí siempre decís una precipitación a lo mejor de unos 40 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. O sea, no hace falta que sean 12 horas, ¿no? Bueno, o incluso en 12 horas Incluso, puede causar problemas mucho claro, mayor que. la intensidad es fundamental en el tiempo. O sea, decir, 40 litros en 3 horas, sabes que hay algún barranco que va a tener problemas. Exactamente, sobre todo en En esa agua. zona que he comentado, ¿no? 40 litros en 24 horas es el Nada, agua más agradecida del mundo. más agradecida del mundo. Pero es que yo recuerdo alguna vez alguna crecida en la que el problema era ese, ¿no? Sí, estaba previsto por los modelos que fueran a caer unos 40 litros por metro cuadrado, pero que cayeran en 12 horas no, no había ningún problema, pero el hecho de que cayeran, por ejemplo, en 6, Sí, sí. ya sí que causaba problema, ¿no? Está Y clarísimo. El tiempo es fundamental para nosotros. o sea, y no solamente, o sea, por supuesto en los flash flood está claro, ¿no? O sea, en Sí. las convectivas que hemos citado está clarísimo. Ahí es el problema. Dice, bueno, ahí es que incluso puede caer mucho menos, ¿no? O sea, dice, Pero oye, fíjate ¿cuánto ha que, caído? Dice, han caído 10 litros o 15 litros, pero si solo han caído que 15 litros, sí, a sí, lo que pero es se que han caído en 5 refería, minutos. Digo, vale. Entonces ahí tenemos un flash flood. Eso es otra historia, otra cosa totalmente distinta, ¿no? a lo que Pero se sin refería llegar al tema del Amadeo, flash flood, tienes precipitaciones del orden de eso, de 30 a 40 litros que el hecho de que sean en 12 o en 6 simplemente cambia totalmente en algún tramo. Amadeo se refería un poco a lo que pasó en Pamplona en el 8 o el 9 de diciembre, me parece que fue. Sí, Es decir, 40 litros en una tarde, 40 litros a la madrugada y otros 40 litros al mediodía.
O sea, que no se Son rebasó. Son 3 avisos amarillos, Claro, son 3 amarillos. pero hidrológicamente es una bomba, Claro, claro. porque son 120 acumulados. Sí, efectivamente, ¿no? Hombre, en las crecidas importantes del tramo medio es que pueden haberse dado, hombre, al final sí que había avisos, ¿no? En la última, ¿no? Eh, pero es que, claro, el problema no era lo que pasó en las últimas 48 horas. Lo que pasa es que claro, en las últimas 48 horas cayeron como 200 litros o por ahí, o 300, ¿no? Pero claro, el problema no era solamente eso, que en este caso sí que influyó. Es que, claro, llevaban Sí. 2 semanas lloviendo sin parar. O sea. La diferencia entre la meteorología y la hidrología es que la hidrología, el agua se recoge en un recipiente, que es el río, que tiene una capacidad determinada. La precipitación de los 80 litros, que puede decir Aimé, no se mete en ningún recipiente, con lo cual es muy difícil saber el impacto que va a tener. Mientras que esa lluvia convertida en caudal, en el río sabemos lo que entra, la capacidad que tiene. Por lo tanto, el desbordamiento sí es mayor y con lo cual es más fácil buscar el daño que hace el caudal que el daño que puede hacer una precipitación de 80 milímetros. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, y también lo has comentado tú, Adolfo, antes, el tema de la saturación del terreno, ¿eh? Bueno, eso Porque también claro, es el río no es fundamental. una cuenca de hormigón, ¿eh? Eso es Pero fundamental. En Reynosa hemos tenido algún episodio de estos, que el efecto era la saturación del terreno. O sea, las sí, mismas lluvias en 2 episodios distintos, sin saturación y con saturación, generan dos eventos completamente sí, distintos. sí, totalmente distintos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en 2013, que también tuvimos una crecida, fue una de las crecidas del Ebro, una de las extraordinarias, pero entonces hubo 2 de larga en Pamplona, ¿no? Entonces, una fue en invierno, entre mediados de enero y mediados de febrero, y la otra fue en junio, ¿no? Claro, la que causó más daño fue la de junio, pero sin embargo, cuando uno mira las precipitaciones, realmente llovió mucho más en la de enero-febrero. En enero-febrero hubo sitios en Navarra, en el norte de Navarra, donde llovió 1.000 litros en un mes, entre el 15 de enero y el 15 de febrero, 1.000 litros, ¿eh? Sí, pero es que esos 1000 litros te caen, por ejemplo, por encima de la cuenca de Itoiz, o te caen por encima de la cuenca de Yesa, y esos 2 embalses te los encuentras vacíos, Claro, entonces, se come la riada. El eje del Ebro ni se entera. sí, no, no, la del Ebro fue Castillo de posterior, ¿no? Jaca. La del Ebro yo creo que fue después ya con la otra, pero claro, el problema que hubo en Pamplona en junio es que, claro, todo ese invierno había llovido mucho, había habido una crecida en enero-febrero, y luego cuando llegó el mes de junio también llovió mucho, claro, evidentemente, el embalse de Eugui estaba lleno y tal, ¿no? Pero es que además, y esto por lo que lo he comentado, estaba el terreno totalmente saturado. Sí, sí. Y yo recuerdo hablando Y que con. la escorrentía Sí, es brutal. exactamente. Es que no había, no podía, no podía absorber, el terreno no podía absorber más, ¿no? La reserva de humedad del suelo estaba tan totalmente saturada que el problema ya no era la precipitación. Yo recuerdo hablando con el director de Protección Civil, que era Otamendi entonces, ¿no? Que decía, pero si es que el problema es que se nos está cayendo a cachos el terreno. O sea, es que está habiendo desbordamientos de terreno, ¿no? O sea, porque el terreno ya no puede absorber más agua, ¿no? Eso nos lo explicaban el otro día en el Cantábrico también en diciembre, que uno de los problemas en el Bidasoa no era tanto que el río se desbordase, sino los desprendimientos de las laderas. Yo me acuerdo en junio del 2013 eran los desprendimientos, era el principal problema que tenían. Por eso, y hubo crecida, ¿eh? Hubo crecida de larga, por supuesto, y que además fue importante, pero no llovió tanto como llovió en enero-febrero. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Pello. Hola, ¿me oís? Tenía el micrófono deshabilitado. ¿Qué tal, Pello? Bueno, en primer lugar, bueno, intervengo por Por alusiones, pero en alusiones. primer lugar, enhorabuena a los dos. La verdad que me ha gustado mucho como habéis planteado vuestras charlas. Y bueno, sí, voy a comentar algunas cosas particularizadas para Navarra. Pero bueno, como bien habéis dicho, pues el problema de las últimas crecidas del Ebro, quizás salvo esa de 2015, pues ha partido de las cabeceras de los ríos de Navarra, de la vertiente mediterránea de Navarra.
Y es que siempre es así, o sea, el problema, ya llevo, creo que son 5 situaciones de emergencia por inundaciones en 4 o 5 años aquí en Navarra, y el problema siempre viene de los mismos sitios, viene de las cabeceras, de las cuencas de la divisoria entre el Cantábrico y el Mediterráneo, que no están reguladas por un embalse, o si lo están, como el caso de Ugi con el río Arga, pues bueno, tampoco la capacidad de Ugi. Es un porcentaje muy pequeñito lo que puede hacer Ugi. Eso es. Es decir, tenemos mucha más cuenca, sobre todo la zona de Luzama, la zona de Basaburúa, del Araquil, que siempre vienen por ahí los problemas. Claro, no sabemos exactamente cuánto llueve en Divisoria, porque siempre es la misma historia. Hay un incremento altitudinal de la precipitación y probablemente nuestro aviso por precipitación de 40 litros en 12 horas se da en una parte de la zona de aviso, pero desde luego en la Divisoria se supera con creces, y si hay persistencia, como ha sido el caso de las lluvias de este pasado mes de diciembre, pues bueno, es que se nos puede ir todo pues mucho más por arriba de lo que se podía pensar, ¿no? Clave en este último episodio fue la nieve, fue el manto nivoso que había, pero no hablamos de las cabeceras pirenaicas, hablamos pues de estos mismos ríos, ¿no? Del río Arga, de la zona de Quinto Real. No sabemos exactamente cuánta nieve hay ahí, ni su humedad, porque esto es crítico también, el grado de humedad de la nieve. Es una nieve muy húmeda, las montañas son bajas, y cuando sube la cota de nieve, pues la fusión es inmediata, ¿no? Comentabas también, Rafa, las crecidas de 2013. Claro, 2013 fue el invierno más húmedo en 50 años en Navarra. El segundo más húmedo fue 2018, que también tuvimos otro episodio de crecida justo en esta época del año, era el mes de abril. Y comentaros también que, bueno, en los últimos 10 años hemos tenido 7 de los 10 días más lluviosos en 50 años, por lo menos en lo que es la mitad norte de Navarra, ¿no? Es decir, esto va de la mano, ¿no? Con ese aumento, ¿no? En el número de ¿Me permites una broma? ¿El qué? ¿Me permites una broma? Sí, claro. ¿Cuántos años llevas de delegado? Aquí, 5. Pues igual hay que empezar a cambiar el delegado. Para que cambie la tendencia. Bueno, era antes también, he dicho los últimos 10 años. O sea, que igual aquí hay 3 delegados en Navarra ya. Porque Amadeo también lo fue, aunque solo fuera mes y medio. Eso es. Pues Bueno, mirar ese factor a ver si influye. Sí, yo creo que influye. Sí, la verdad es que este último episodio, bueno, batió todos los récords, ¿no? Habéis comentado también la importancia que tiene que los picos de caudal en los ríos de Navarra vayan más o menos sincronizados, ¿no? Y es que esta es la clave, ¿no? Que, claro, el río Arga baja con mucho caudal, pero es que el pico del Araquil se va a solapar con el del Arga, a su vez con el del Ega, a su vez con el del Irati, y al final pues tenemos esos 2.000, 2.500 metros cúbicos segundo en Castejón, ¿no? Que es el problema para el eje del Ebro. Aquí siempre lo dicen, ¿no? Que no sabemos lo que podría ser sin Itoiz y sin Yesa, pero seguramente crecidas de 3.000 o más metros cúbicos. Pues te digo yo un segundo. poco, Sangüesa, que está justo aguas abajo de Itoiz y de Yesa, en 20 años que tenemos datos del SAI, posiblemente se hubiese inundado esos 20 veces. Eso es. En el episodio de Castillo de Jaca que hemos comentado, En 2012, sí. El día anterior, o los días anteriores, Yesa estaba que iba a sacar el santo porque no tenían más de 75 hectómetros de agua. O sea, iban a empezar el año con unos mínimos, pero impresionantes. Le entraron casi 300 hectómetros cúbicos en ese episodio. Hacia abajo no salió nada. Sí. Yo recuerdo hablando con Otamendi, porque claro, era el 2012, estaba yo en Navarra, ¿no?
Y me acuerdo que claro, le preguntaba, oye, ¿había habido problemas y tal? Dice, no, bueno, ha habido un fallecido, pero no ha tenido que ver con la inundación. Digo, ¿qué ha pasado? No, es que se le llevó la furgoneta con la riada y entonces salió y no sabía nadar y le dio un infarto. Digo, vale. O sea, dice, consideraba que no tenía que ver porque le había dado un infarto, pero la furgoneta se la había llevado al agua, ¿no? O sea, es que la forma de ver las cosas, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo perfectamente el 2012. Eso fue en octubre del 2012, creo Sí, recordar. correcto. Sí, sí. Octubre del 2012 fue. Ese, Sí. el ESCA, ¿no? El ESCA y, bueno, el Araquil No, y... ese fue el Aragón o en el mismo cabecera, Aragón. por encima de Jaca. Vale, bien, bien, Toda bien. la zona que bajó Pero es que de Candansú. también bajaba el ESCA Sí, por otro lado, seguramente, seguramente. Sí, el ESCA y el Salazar también fue en Y el octubre Salazar, sí. de 2012. Nos Sí. dice por ahí que el 19 y el 20 de octubre alguien que tiene una buena base de datos. 19 y 20 de octubre del 2012. Sí, lo está comentando David Momblona, que yo siempre envidio la Sí. memoria histórica que tiene para todas las situaciones meteorológicas, vamos, Sí. es increíble. Sí. Aparte de lo que comentáis, vamos, de las grandes avenidas con importantes precipitaciones en cabecera y tal, luego la cuenca tiene el otro problema de a veces cuando son precipitaciones muy localizadas, en cuencas más pequeñitas, que la respuesta es muy rápida, la típica tormenta de esta de verano, muy localizada, que a veces hasta ni el radar casi la pilla, y es una cuenca de O de la respuesta muy vieja rápida. 2012 también, me parece que fue. Sí, exacto. Y por desgracia, pues acabas con un muerto o dos. Es curioso, o sea, que a veces Pues una mira, gran te avenida cuento y un poco con... cómo lo vivimos aquí. Eso era agosto, creo que era un viernes de Sí, agosto, exacto, sí, sí. y teníamos un pluviómetro en nivel del río Martín. Nos cayó un 15 minutal de 50 litros. Sí, sí. Dijimos, bueno, este pluviómetro ya se ha vuelto loco él solo, porque es una barbaridad. Se nos ocurrió llamar al ayuntamiento y estaba la secretaria en el ayuntamiento. Oye, se está lloviendo mucho. Dice que si está lloviendo mucho no me atrevo a salir a la calle. Pues luego, no de la vieja, cayó la marabunta, el río seco, porque se llama el río seco Noliete, pues Sí. pasó de cero, porque normalmente está seco como su nombre indica, a 4 metros de altura en poco más de una hora. Eso fue cuando el coche que apareció a 50 kilómetros, ¿no? Eso es, sí, Sí, falleció lo de una Oliete, ¿no? persona que estaba en un campo trabajando. Sí, sí. Bueno, Que luego está el Eso Martín, con o sea, sensorización el es río muy era el difícil Martín, decir. claro, el nivel del río Sí, Martín es, claro, sí, ¿no? y el otro era el de la vieja que está ahí cerca. Y no Eso muy es muy lejos está difícil el de Aguas pillar Vivas. con redes, es muy difícil de pillar. O sea, tendrías que tener una densidad de pluviometría impresionante. Ahí posiblemente la imagen del radar puede que nos ayude bastante a hacer un seguimiento de esa masa que si se queda quieta en un sitio determinado, ya puedes ir pensando que hay algún barranco que también te va a dar algún susto. Santa María de Huerta también hace 2 o 3 años en Zaragoza. Son casos muy, muy difíciles de predecir y de esto. O sea, lo más que puedes hacer es Ahora que has avisar. comentado lo de Santa María de Huerva, eso fue el Jalón, ¿no? No, en Sí, sí, Huerva, eso es. En la en la cabecera del cabecera del Jalón. Jalón. Es Sí. que creo recordar, sí, un día que estábamos en Benasque, pues en una inauguración de una visera para lo de los aludes, ¿no? Eh, y estaba el director de carreteras y Rafael. ese día estaba lloviendo allí en Benasque, pero bueno. Y entonces yo le dije, mira, al de carreteras, no estábamos en Benasque, digo, tú ves que aquí está lloviendo, ¿no? Y le enseñé el radar con el móvil, digo, pues donde realmente está lloviendo es en el Jalón ahora. Y entonces digo, fíjate cómo está cayendo ahí. Y nos fuimos los dos a Zaragoza y a las 4 de la mañana nos estaban llamando los dos para un CECOPI. A las 4 de la mañana. Por el desbordamiento del Jalón allí en esa zona. Sí, en la Rambla. En las Ramblas, Perdonar sí. una cosa, José Antonio López quiere hacer una pregunta. Adelante, José Antonio. Adelante. Activa el micrófono. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitar a los dos ponentes. La verdad ha sido muy, muy interesante, muy formativo y bueno, con un lujo de detalles y de conocimiento, digamos, sobre el terreno, la verdad. Bueno, es impresionante, ¿no? Me parece a mí. Es una grandísima experiencia, lógicamente. Eso, bueno,
eso de que lo podamos compartir, pues se agradece mucho. Y bueno, yo no sé si voy a interrumpir el flujo que lleváis, pero bueno, quería plantear una pregunta de otro tipo, quizá un poco más genérica, si os apetece cambiar de temática. Sí, sí. Sí, sí. Que es un poco sobre cómo veis el impacto, la influencia que pueda tener las predicciones probabilísticas en todo este tema del tratamiento de avenidas, ¿no? Porque como eso se está introduciendo, bueno, cada vez más y tal, ¿cómo valoráis esto? Nada más. Lo ha comentado Adolfo antes también, sí. Sí, yo he comentado en mi presentación que tendremos que ir a eso porque ahora mismo somos muy deterministas y decimos, por Zaragoza va a pasar 2.450 y como pasen 2.440 ya hemos fallado. Sí, sí. Pero tengo miedo o no sé muy bien cómo se puede transmitir hacia la población el tema de la incertidumbre. O sea, yo no sé si la gente nos va a aceptar, después de estar dando desde el año 2003 predicciones deterministas, o sea, es decir, la punta se alcanzará a las 12 y media del mediodía con 2100, cuando le digamos, no, es que ahí va a haber un abanico entre 1800 y 2200. No sé cómo la gente... Y si es picuda todavía, pero acuérdate de cuando es plana, ¿no? Como pasó en el 2018, ¿no? Y es que dices, bueno, ¿cuándo llega el pico? ¿Cuándo llega el pico? Y se tiró varios días con el mismo caudal, ¿no? Prácticamente, era una meseta, ¿no? No sé si en AEMET tenéis experiencia, porque sí que ya estáis dando probabilidades de lluvia. ¿Cómo lo acepta eso el público en general? El público le cuesta bastante aceptar las probabilidades, ¿no? O sea, entiende que haya probabilidades, pero al final lo que quiere es la máxima probabilidad. Dice, vale, bien, de acuerdo, un 80, pero entonces, llevo paraguas, ¿cuál es la máxima probabilidad? Y entonces se queda con la máxima probabilidad. Entonces, vale. Yo recuerdo que en un curso que nos disteis, estuvimos una semana en Madrid, la gente del ministerio, no sé si era José Antonio Moya, ¿puede ser? García Moya. Sí, que En paz descanse. nos hizo una explicación de probabilidades que me gustaría volver a que nos la hiciese con un juego que nos hizo allí. Y yo creo que se entendía bastante bien. No sé si conocéis el caso. Pues si era García Moya, me temo que no, desgraciadamente. No, que Vaya. desgraciadamente no lo va a poder decir, me refiero. Ya me imagino lo que estás diciendo, ¿no? Por lo que me Sí, dices. pero vamos, es que no sé quién era. Sí. Pues ahí se hizo una explicación muy curiosa y muy didáctica de cómo interpretar las probabilidades. José Antonio quiere hacer otra pregunta, me parece. Sí, no otra pregunta, un comentario al hilo de esto que decía Adolfo, de que si fue, por desgracia fallecido, ¿no, compañero José Antonio García Moya? Es que me suena que puede que fuera esa presentación a la que tú haces referencia, que yo la he visto en YouTube. O sea, yo sé una presentación de José Antonio García Moya, yo la he visto en que hablaba de la introducción a la precipitación probabilística. Y hay una en YouTube, pero no sé, claro, no sería lo mismo que os dio en el curso quizá. Pues es posible. Pero hay una en YouTube, lo digo por si tienes... Por buscarla, vale. Hombre, el problema de la predicción probabilística ya lo sabemos cuál es. Es que dices, bueno, es que si son muy diferentes, si no hay mucha diferencia, dices, bueno, pero si son muy diferentes, ¿qué haces? O sea, si tienes una del 80% y otra del 20%, por ejemplo, y los resultados son muy diferentes, las predicciones, dice, pues vale, pues entonces me fío de la del 80, sí, pero es que no te olvides que la del 20 es todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que es difícil de transmitir al público, ¿no? Sí, yo creo también, ¿no? Que hay mucho que avanzar todavía en la comunicación de las predicciones probabilistas, pero sí que, bueno, en los últimos episodios sí que he seguido de cerca gammas reps, las salidas de nuestro ensemble de alta resolución aquí en el norte de Navarra, y la verdad es que creo que puede dar un gran valor añadido. Otra cosa ya es cómo introducir esas probabilidades o esas probabilidades de superación de umbrales en la cadena de impacto hidrológico y en sistemas de alerta temprana. Y ya, claro, esto se sale un poco más ya de la meteorología. ¿Qué le decimos a Protección Civil? Claro. ¿Que se ponga en la probabilidad del 20% o en la del 80%? Claro, por eso digo que hay que hacer mucha Mucha pedagogía pedagogía, tal vez.
y necesitamos divulgación. comunicadores. Claro. Y ese es un tema que también me gustaría introducir. Así como la meteorología tiene comunicadores, es raro la cadena de televisión que no tiene un programa del tiempo, donde se dedica a hablar del tiempo todos los días. La hidrología no tiene esa misma respuesta. O sea, normalmente cuando hay una avenida en una cuenca, las noticias son muy someras lo que se da. Y yo creo que ahí deberíamos tener también un espacio para educar a la gente, sobre todo. Sí. Porque Sí, vamos, es una están asignatura pendientes, pero sí que bastante... están pendientes de vosotros, cuando las hay, ¿eh? O sea, Sí, la plena página del SAI es que están, pero vamos. Pero fíjate el tiempo que se dedica a una cosa y a otra. Ya. Hombre, yo, por ejemplo, recuerdo en que influyó bastante las precipitaciones que hubo en el Arba con B, Sí, no en el sí, Arba con G, el Arba con B, ¿no? Las arbadas, como se llaman aquí, ¿no? sí. Que claro, que alteraban totalmente la predicción hidrológica que estaba contemplada, porque no estaba contemplada esa La precipitación en el incorporación tramo medio. Eso Y es. entonces yo me acuerdo, a lo mejor de una noche, que es que estaba todo el mundo pendiente del caudal que estaba dando el SAI, y de repente pues no tuvisteis más remedio que quitarlo de la página, porque es que claro, es que dice, ojo, es que va a ser, es que no para de llover, es que no para de llover en una zona donde normalmente no importa, porque claro, estamos hablando de que las crecidas importantes en el tramo medio del Ebro son las que se originan más arriba, ¿no? Sí, Lo que llueva en el Arba o en Zaragoza no suelen ser aportes importantes, pero pero si alguna vez sí que lo han se mete sido. el jalón por la izquierda y se mete el Arba Claro. por la derecha, Si se mete pues el te jalón por la suman entre izquierda y los el dos Arba por la otros derecha, 500 pues metros cúbicos. resulta que te alteran totalmente, y eso fue lo que dio motivo a que fuera plana la del 18, yo creo. Porque es que era como un grifo más que estaba ahí abierto y que impedía que bajara el pico. Una cosa que quiere intervenir otra vez José Antonio, y solo contesto a Sandra, aunque le hemos contestado por el chat, que si alguien se ha incorporado tarde y tal, a partir de mañana estará disponible en nuestra página web el enlace a la grabación, que estará colgada en YouTube, y allí ven las presentaciones, todo el debate y tal desde el principio. Y le cedo la palabra a José Antonio, y si os parece ya sería la última intervención, porque ya son las 7, estamos llegando casi a las 7:30. Yo estoy encantado, pero tampoco quiero abusar mucho de vosotros. José Antonio, adelante. Bueno, sí, no, solo al hilo de este debate tan interesante bueno, yo, como sabéis, los que estáis aquí, me he dedicado profesionalmente mucho al tema de la climatología, al tema de probabilidad y todo eso. Y me parece a mí que hay que tener claro una idea así importante en este debate, es que en principio siempre el dar las probabilidades o el dar, si se quiere, la función de densidad o la PDF, que se llama también por las siglas en inglés, siempre es aumentar la información, con lo cual eso en principio siempre es bueno. Ahora, luego la cuestión es que es en sí, al menos filosóficamente distinta, es a la hora de tomar decisiones por determinado agente o incluidos los usuarios, ¿no? Pero también puede ser un gestor de la cuenca o lo que sea. Efectivamente se plantean esas disyuntivas que estabas diciendo. ¿Qué pasa si tengo un suceso con un 80% con tal y otro con un 20% que tiene una consecuencia muy distinta y quizá mucho más potencialmente catastrófica? ¿Qué hago? Pero hay que tener en cuenta, entiendo yo al menos, que eso no es un problema en sí de la probabilidad. El conocer esas dos probabilidades, ese escenario, es mejor que el que sea, te diga solo uno de ellos. Es mejor que tú lo conozcas. Ahora, al tomar tú la decisión, ya tendrás que tener en cuenta otros factores, como, pues claro, pues, ¿no? Se entiende, ¿no? Lo que se llamaría quizá también en teoría de la decisión, la función de pérdidas, por ejemplo, ¿no? Si tomo tal decisión, con esta probabilidad, pues las pérdidas posibles son tales y no, en fin. Sí, las Son dos matrices, fases distintas, ¿no? Simplemente aclarar eso. sí, las matrices de riesgo, Sí, ¿no? Que se dice, ¿no? una de las cosas que estamos valorando también es introducir, cruzar la capa de usos del suelo con las láminas de inundación para poder evaluar los daños que se producen. Entonces, a la hora de decidir una maniobra en un embalse, ver qué daños se producen en un caso o en otro. Como tienes que jugar con la seguridad de la presa,
pero también tienes que jugar con intentar minimizar los daños, pues tener todo ese abanico de datos es fundamental. Pero lo que decía José Antonio, es decir, al final el gestor tiene que tomar una decisión y sí que cuanto más información tengas, será mejor. Pero al final hay un humano que en el caso nuestro es lo que se llama el comité permanente, que lo forman el presidente, el director, el comisario y el jefe de explotación, los que tienen que decidir una maniobra determinada en un momento dado, con todos los datos que les pongamos. Bueno, pues siento tener que poner fin, pero bueno, todas las cosas tienen que tener principio y final. Os quiero agradecer muchísimo que hayáis estado con nosotros dedicándonos vuestro tiempo, y no solo a los ponentes, sino a los demás compañeros y amigos que han estado compartiendo la tarde. Lo único, antes de despedirnos, recordaros, bueno, comunicar que la semana que viene, el próximo jueves, cambiamos de tema, pero que también va a ser muy interesante. Compañeros de Canarias, el delegado de AEMET en Canarias, David Suárez, y Omaira, nos van a hablar del volcán de La Palma, que aunque ya hayan pasado ya muchas semanas y nos hayamos olvidado de él, pero también ha habido más tiempo para asimilar toda la información, procesarla y tal, y nos hablarán de la erupción volcánica, los aspectos meteorológicos y cómo ha influido en el tema de la contaminación y la difusión. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Muy bien. Muy bien, pues vale. Pues gracias a todos. Hasta luego, gracias.